Bueno, hola, estamos en vivo para todos ustedes. Hello, my friends. I hope everybody's okay. Thank you very much for being here with me. Muchas gracias por estar conmigo acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vez, si tú alguna vez has sentido que tu, tu inglés no está en el momento, en la etapa, en el desarrollo que debería estar, si sientes que la gente está avanzando más rápido que tú y tú definitivamente estás quedándote atrás hasta el punto incluso de sentir que quieres renunciar al inglés, pues esta clase te va a servir muchísimo. Amigos, compartan este live, denle en me gusta, denle en no me gusta también, si no les gusta la clase, dejen sus comentarios, cuéntenme qué es lo que ha pasado últimamente en ustedes que no les permite avanzar propiamente en ese inglés. Un saludo para toda la gente que está ahí ya conectada, qué alegría, desde Chile, Argentina, desde Brasil. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente de mi bella Colombia, también un abrazo gigante. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia. Yo les he dicho muchas veces, el inglés no es intelectual, sino que el inglés es emocional. Ojo, el inglés no es intelectual, sino que el inglés es emocional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el inglés o aprender inglés no depende de qué tan inteligente o cuánto hayas estudiado en tu vida el inglés. No depende de cuál inteligente seas ni cuánto tiempo hayas estudiado inglés, sino cuántas ganas tienes de aprender inglés. ¿Cuál es tu verdadera motivación para aprender inglés? Si tú no tienes una razón lo suficientemente fuerte para aprender inglés, no importa que tú seas Leonardo da Vinci, que tú seas Stephen Hawking, que tú seas, no sé, cualquier genio, te va a ser mucho más difícil aprenderlo. Entonces, lo primero es eso, chicos, hay que encontrar esa motivación. Por eso, como el inglés no es intelectual sino emocional, me di a la tarea de encontrar, hacer una encuesta entre mi comunidad, preguntarle a mis colegas, incluso a muchos estudiantes, y me he encontrado con las 3 emociones que no te permiten aprender inglés. ¿Cuáles son las 3 emociones que no te permiten aprender inglés? Y es lo que vamos a ver precisamente en la clase de hoy. Chicos, compartan este live porque lo que viene es algo maravilloso que te va a servir muchísimo a lo largo de tu carrera en este tema del inglés. ¿Cuáles son esas 3 emociones que no te permiten a ti aprender este idioma de la manera que es? Así que vamos a ver de una vez las 3 emociones que no dejan fluir tu inglés. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Vamos a arrancar de una vez, familia. La primera emoción que no te deja, sin lugar a dudas, es el miedo. Y en pasadas semanas estuvimos hablando precisamente del miedo, de cómo quitar el miedo. Si no la viste, te voy a dejar el link por acá arriba para que veas esa clase, cómo quitar el miedo a aprender inglés. Sin lugar a dudas, familia, para quienes no se vieron esa clase, pues el miedo es una de las principales emociones que no te deja progresar, no solamente en inglés, sino en cualquier aspecto de la vida. Tenemos que tener un control muy eficaz de esa emoción para poder que avancemos ciertamente. ¿Qué pasa? Todos le tenemos miedo a lo desconocido. Todos le tenemos miedo a lo nuevo, a lo que no comprendemos o está más allá de nuestro control. Por eso tenemos miedo a entrar a una cueva oscura. Por eso tenemos miedo a intentar hacer algo que no habíamos hecho nunca. Entonces lo primero que quiero que sepas es que si tienes miedo a hablar inglés es porque seguramente es algo nuevo para ti y ese miedo va a ir desapareciendo a medida que vayas estudiando y que vayas aprendiendo y mejorando con tu idioma. Sin embargo, voy a darte algunas recomendaciones rápidas porque este tema ya lo toqué a fondo en un video pasado que te invito a que lo veas. Entonces, ¿cómo quitamos esa emoción? La emoción del miedo. Lo primero, una práctica inteligente. Una práctica inteligente. ¿Qué quiere decir esto, familia? Nosotros tenemos que dejar de practicar y comenzar a practicar inteligentemente.
¿Qué significa esto? Que quiero que realmente involucres tu vida en el inglés y comiences a practicar las cosas que verdaderamente necesitas. Mucha gente practica las conversaciones de los libros y hablan de unas cosas en tu vida y te ponen a aprender vocabulario que jamás vas a usar en tu vida. Comienza a sacar una lista de los 20 versos, las 20 frases que más usas en tu día a día. Si eres médico, involucra vocabulario médico. Si eres cantante, involucra canciones. Involucra canciones, pero involucra vocabulario y frases referentes a tu vida. Que tengas una correlación entre lo que estás viviendo y lo que estás aprendiendo. Y eso es lo que vas a practicar. Practicar conversaciones realmente de cosas que tú necesitas y que realmente son las cosas que realmente vas a usar. Lo segundo, ¿cómo quitar el miedo? Obviamente, familia, la preparación. Cuando estamos preparados, no tenemos por qué dar miedo. No tenemos por qué tener ningún tipo de miedo porque estamos preparados. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que vayas a enfrentarte a una conversación, que sepas que viene una conversación, que vas a hablar con una persona que habla inglés, tienes que estar preparado. ¿Qué temas voy a hablar con esta persona? Si ya conozco a la persona, ¿qué temas le interesan a esa persona para yo involucrarlos en la conversación? ¿Qué debo decir si la persona me dice algo y yo no le entiendo? ¿Cuáles son esos gatillos mentales que debo empezar a decir para que la persona diga, venga, yo la verdad pienso esto y tú le puedas decir, I'm sorry, I am not understanding you. Lo siento, pero no te estoy entendiendo. Esos son los tipos de gatillos que nosotros tenemos que tener siempre en caso de que no le estemos entendiendo a una persona para que de esa manera nosotros podamos comunicarnos efectivamente. Y recordemos, familia, muy importante, todo esto que estás aprendiendo, todo este vocabulario, todas estas cosas que tú estás aprendiendo en inglés son algo nuevo. ¿Qué quiere decir algo nuevo? Quiere decir, familia, que efectivamente, como es algo nuevo, pues te va a dar algo de ansiedad, vas a tener dudas porque no lo habías practicado mucho, pero es como, por ejemplo, cuando conduces auto. ¿Recuerdas la primera vez que conduciste un auto? Esa primera vez que conduciste un auto, seguramente tenías mucho miedo de arrancar o ansiedad y te sudaban las manos y toda la cosa. Pero hoy en día, ya que llevas años conduciendo, lo haces casi que con una mano atrás. Lo haces casi que sin pensar. Frenas sin pensar. Metes un cambio sin pensar. Doblas a la izquierda sin pensar. Pones la direccional sin pensar. Lo mismo te va a pasar en el inglés a medida que vayas avanzando. Cada vez que vayas avanzando vas a poder hacer cosas sin ni siquiera pensarlo. Hoy en día seguramente si yo te digo, hello, how are you? Tú me vas a responder, fine, thank you. Porque ya lo tienes en tu cerebro, no tienes que pensar eso. Pero si yo te digo, what did you do this weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? What did you do this weekend? Ahí seguramente vas a empezar a pensar, ¿cómo es que digo esta palabra en pasado? Porque todavía no lo tienes tan claro. Entonces comienza a practicar eso. Cada lunes, what did I do this weekend? This weekend I visited my mom, I ate a pizza. Comienza a practicar y así vas a quedarte con esos verbos en la cabeza. Familia, entonces la primera emoción que no nos deja avanzar en el inglés, sin lugar a dudas, es el miedo. Vamos a ver la segunda. La segunda es la ansiedad. Me encuentro todos los días con este problema y este problema es que las personas son muy ansiosas y con esa ansiedad quieren decir todas las palabras inmediatamente en inglés, todas las frases, todo el vocabulario, pero nos damos cuenta que efectivamente no salen aquí en la cabeza, pero no salen de tu boca. Entonces te vuelves ansioso y dices, pero ¿por qué soy un estudiante eterno si llevo toda la vida estudiando inglés? ¿Y por qué no he podido aprender? ¿Por qué no he podido lograr comunicarme efectivamente? Y eso te genera algo de ansiedad. Ahora, ¿cómo vamos a derrotar esa ansiedad, familia? Esa ansiedad la vamos a derrotar muy fácil. Primero, hacer el proceso. ¿Qué es el proceso?
pues si estás aprendiendo inglés por tu cuenta, genial, te felicito. Pero si no, adopta un proceso de inglés que te guste, con un profe, un curso que realmente te llame la atención, que toquen las cosas que a ti te gusten, que te enseñen de la manera que a ti te gusta y haz ese proceso. Nadie aprendió a montar bicicleta en un día. Nadie aprendió a cocinar en cuestión de 2 horas. ¿Sí? Nadie condució un automóvil en cuestión de media tarde. Todos tenemos que hacer un proceso y ese proceso toma tiempo, pero es un proceso que a la medida que lo vayas haciendo de la mejor correcta, de la mano de un tutor, vas a empezar a ver resultados incluso de manera inconsciente. No te vas a dar ni cuenta y ya vas a estar pronunciando mucho mejor. Segundo, disfruta ese proceso. Entonces yo noto que muchos estudiantes están estudiando inglés y dicen, no, esto está en inglés, pero uy, es que el profesor me pone unos audios sobre la historia de Grecia y me pone unas canciones por allá de los 70s, todas horribles. Disfruta el proceso. Si tu profesor hace eso, comienza tú a practicar, como te lo dije, inteligentemente, con cosas que a ti te guste. ¿Te gustan los Beatles? Aprende inglés con los Beatles. ¿Te gusta mucho la serie Friends, la serie de Big Bang Theory? Entonces aprende inglés con Friends o con The Big Bang Theory. ¿Te gusta mucho aprender sobre la Fórmula 1 o te encanta la Fórmula 1? Entonces busca artículos y noticias en inglés sobre la Fórmula 1. Disfruta tu inglés haciéndolo con las cosas que tú disfrutas. No te quedes solamente con lo que dictan en los cursos, porque a veces lo que dictan en los cursos es lo que viene por allá en un libro de Cambridge o de Oxford, que nada tiene que ver contigo. Nada tiene que ver contigo. Entonces es importante que tú disfrutes ese proceso de la mejor manera. Y eso tiene que ver mucho con este tercer punto. El tercer punto es: lleva el inglés a tu vida. Entonces, si tú estás estudiando arquitectura, comienza a leer acerca de las arquitecturas más increíbles del mundo, pero en inglés. Comienza a leer sobre qué es un delineante de arquitectura en inglés. Comienza a adoptar todo ese inglés que tú tienes, pero en tu vida. ¿Listo? Ahí estoy viendo que la gente está colocando buenos comentarios. Pongan caritas, pongan manitos así. Si te está gustando esta clase, si estás aprendiendo cuáles son esas emociones, identificando cuáles son esas emociones que vas a derrotar ya mismo, que no vas a permitir que tengan el control. Entonces, la segunda es la ansiedad. Y como digo, ansiedad, entonces lo que tienes que hacer con esa ansiedad es hacer un proceso, llevarte de la mano un tutor, disfrutar ese proceso y llevar el inglés a tu vida. Vamos a la tercera y última de esas emociones, familia. La desmotivación. Es muy común que cuando estamos haciendo un proceso de esto nos sintamos desmotivados cuando no salen las cosas como normalmente las pensábamos. O que peor aún, arranquemos un proceso porque necesitamos el inglés, pero no tenemos una motivación clara. Familia, si no tienes una motivación clara, va a ser muy difícil que aprendas a hablar inglés rápidamente. Tienes que identificar qué es eso que tú necesitas, que quieres, que te va a cambiar tu vida para poder enfocarte en ello y así poder sobrepasar las barreras de la frustración. En cualquier momento, familia, donde estemos estudiando, vamos a tener una barrera de la frustración. Y es cuando la pronunciación no nos sale, cuando encontramos una estructura gramatical que es difícil, cuando no sabemos el vocabulario. Ahí inmediatamente aparece una pared que dice, ay, no entiendo, no quiero continuar. Pero sí vas a continuar si tienes clara una motivación. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ese tema de la desmotivación? Lo primero, encontrar la pasión. La pasión. ¿Por qué quiero aprender inglés? ¿Por qué quiero aprender inglés? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo en el tema del inglés? ¿Qué es lo que yo voy a lograr para poder que ese inglés transforme mi vida de la mejor manera? Entonces, tienes que encontrar la pasión. ¿Qué pasa contigo y el inglés? ¿Quieres escuchar canciones y entenderlas? ¿Quieres entender películas? ¿Quieres mejorar tu situación laboral y ganar más dólares? ¿Quieres emigrar a un país como Canadá, a un país como Australia, como los Estados Unidos, Irlanda, Londres,
Malta, Belice, Chipre, Dubái, países que se habla inglés, Escocia. ¿Dónde está la pasión? Ahí lo que tienes que hacerlo. La segunda, te lo he dicho ya en varias ocasiones a lo largo de esta clase, combina tu vida con el inglés. Combina tu vida con el inglés. Si tu pasión es el fútbol, amas el fútbol, amas al Real Madrid, el Barcelona, a Ronaldo, a Messi, a Zlatan, a todos estos jugadores, comienza entonces a jugar videojuegos, pero comienza a ver las noticias de la Champions League, pero en inglés. Si tu pasión es la música, entonces comienza a traer todo eso al inglés. Enamórate del inglés a partir de las cosas que te enamoran a ti. Es la mejor manera de hacerlo. Y la última, familia, la última, visualiza tu vida con el inglés. ¿Qué quiere decir esto, familia? Fácil. ¿Qué pasará contigo o qué pasaría contigo si te despertaras y mañana supieras inglés? ¿A qué trabajos pudieras acceder? ¿Con quién pudieras hablar? ¿Te podrías graduar? ¿Podrías ya ganarte una beca porque ya tienes ese B1 de inglés que necesitas? Hay demasiadas cosas que pueden pasar contigo en inglés. Entonces, familia, ahí está. 3 emociones que normalmente nos hacen perdernos con el inglés. El miedo es una de ellas, la ansiedad y la desmotivación. Y aquí te he dado claves para que comiences a trabajar cada una de ellas. El inglés es una de las cosas más maravillosas del mundo, que me ha pasado a mí, que nos ha pasado a muchísimos. Y quiero que te pase a ti. Por eso este canal de YouTube que estás visitando, pues tiene más de 1000 videos con clases, con cursos, con una cantidad de cosas que te van a servir. Suscríbete si no estás suscrito, suscríbete, búscame en todas las redes sociales y seguramente te voy a poder ayudar. ¡Listo! Chicos, déjenme en los comentarios, quiero que me cuenten cómo les pareció esta clase, cuál es otra sensación, otra emoción que no te permite estudiar inglés y que seguramente la vas a derrotar y vas a ser el mejor y la mejor. ¿Ok? I'll see you later, guys. Thank you very much. Muchísimas gracias a quienes se conectaron esta noche. Recuerden, en mi canal de YouTube tenemos demasiados videos. Péguense una pasadita por todos los videos que tenemos por ahí. ¿Ok? Bye bye, guys.